La Secretaría de Educación de Veracruz presenta el ejercicio y manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE, correspondientes al año 2020, así como todas las adversidades con que se enfrentó esta administración para el logro de los objetivos, derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. En este contexto, se procede a exponer lo siguiente. La Secretaría de Educación de Veracruz, de conformidad con el artículo 9 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es una dependencia perteneciente a la Administración Pública Centralizada y tiene a su cargo coordinar la política educativa del Estado y organizar el sistema educativo estatal en todos sus niveles y modalidades, en los términos que establece la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables, así como de desarrollar, supervisar y coordinar los programas educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y procurar el progreso y el bienestar de la población de la entidad. El presente video se elaboró con información generada y proporcionada por todas las áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz, involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE. Los temas a tratar serán los relacionados con el manejo, administración, ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, los logros obtenidos y las debilidades enfrentadas durante su gestión. Asimismo, conoceremos el marco normativo aplicable, los objetivos y los retos en la operación del fondo derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Cabe mencionar que derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, la Secretaría de Salud Federal emitió diversas disposiciones, entre las cuales se encuentran la suspensión temporal de actividades con la finalidad de frenar la propagación del virus y sus efectos, repercutiendo significativamente en el desarrollo de las actividades de la Secretaría de Educación de Veracruz, debido a que el personal considerado como vulnerable se retiró a sus casas, operando con un mínimo de personal en guardias escalonadas y trabajo en casa, lo cual implicó trabajar a marchas forzadas para poder cumplir con las actividades programadas y con los objetivos del fondo. La Secretaría de Educación de Veracruz tiene como misión y visión el de coordinar su política educativa y organizar su sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, a partir de los términos que establece la Constitución Política de la entidad y las leyes aplicables. Asimismo, desarrollar, supervisar y coordinar programas educativos, científicos y deportivos a fin de promover, fomentar y procurar el progreso y bienestar de los veracruzanos. Poseer un sistema educativo de calidad que opere con apego estricto al marco normativo que lo rige, que sea incluyente, tolerante y abierto a la participación social, democrática y transparente. Respete la diversidad cultural y constituya una vía legítima de movilidad social y garante de convivencia armónica, así como una herramienta eficaz para el crecimiento y desarrollo sostenible en beneficio de la sociedad veracruzana. Dentro de los valores éticos con que cuenta la Secretaría de Educación de Veracruz se encuentran la integridad, la ética, la justicia, la responsabilidad, la honradez, la independencia, la objetividad, la imparcialidad, el secreto profesional, el respeto, la equidad, la confidencialidad, la competencia y la capacidad profesional. La Secretaría de Educación de Veracruz, para el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo con los artículos 5 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está organizada internamente en órganos jerárquicamente subordinados, quienes estarán obligados a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría. De este modo, se auxilia de subsecretarías o sus equivalentes, direcciones generales, direcciones de área, subdirecciones, departamentos, oficinas, secciones y mesas, así como prestadores de servicio de apoyo técnico o asesoría, en términos de lo dispuesto por dicha ley. Estructura orgánica general autorizada de la Secretaría de Educación de Veracruz. En ese sentido, la Secretaría de Educación de Veracruz, con base en la estructura orgánica autorizada, está conformada de la siguiente manera. Secretario de Educación. Área de apoyo del secretario. Coordinación para la difusión y optimización de los servicios escolares.
Coordinación para la Protección Civil, Unidad de Género, Dirección Jurídica, Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, Unidad de Transparencia, Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Subsecretaría de Desarrollo Educativo, Oficialía Mayor, Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, Coordinación de Delegaciones Regionales, Organismos Públicos Descentralizados. De igual forma, el fondo incluye recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con las atribuciones de la Ley General de Educación. En ese sentido, los actores que participan en el ejercicio de ese fondo son Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Oficialía Mayor, Coordinación de Delegaciones Regionales. Por otra parte, se cuenta con los manuales administrativos, los cuales permiten organizar métodos, estandarizar procedimientos, contar con una óptima comunicación entre áreas de la Secretaría, delimitar funciones, procedimientos, actividades, objetivos, instrucciones, pautas y políticas que deben ser cumplidas por los servidores públicos de la Secretaría. Cabe mencionar que los manuales de procedimientos se encuentran en proceso de conclusión, en los cuales se describirán las secuencias que se deben realizar para llevar a cabo una determinada actividad, el cual se espera concluir durante el presente ejercicio. La principal modificación a la Ley de Coordinación Fiscal se dan con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y centralizó el pago de servicios personales, el cual corresponde a la Federación desde el ejercicio fiscal 2015, que fue cuando inició las operaciones dicho fondo. La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 26, establece que la Federación apoyará a los estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados. En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, el 15 de diciembre de 2014, celebraron el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado el convenio de la coordinación para la conclusión del proceso de conciliación de plazas transferidas, así como el registro de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes a los que hace referencia el artículo 26 y 26A de la Ley de Coordinación Fiscal. El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, para su operación cuenta con el siguiente marco normativo. Disposiciones específicas que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. Lineamientos del gasto operativo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Asimismo, es aplicable el siguiente marco normativo federal y estatal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Coordinación Fiscal. Ley Federal del Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria. Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley General de Educación. Presupuesto de egresos de la Federación. Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la administración durante el ejercicio fiscal 2019 de los recursos correspondientes a los ramos generales, 28 participaciones a entidades federativas y municipios y 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Lineamientos del gasto de operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Disposiciones específicas que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los recursos de Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. Criterios operativos que deberán observar las autoridades educativas para realizar movimientos de creación.
cancelación, conversión, reubicación, transferencia, cambio de centro de trabajo y promoción de las plazas federalizadas. Normatividad estatal. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2020. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz. Código número 18 Financiero para el Estado de Veracruz. Lineamientos generales de austeridad y contención del gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. El objetivo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo es el pago de las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26A de la Coordinación Fiscal, que incluyen los conceptos y montos de las remuneraciones debidamente acreditadas. Asimismo, incluye los recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo primero del artículo 26 antes referido. Las dependencias y entidades ejecutoras del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo son la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación de Veracruz. Los conceptos en los que se ejercen los recursos son el pago de las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26A de la Ley de Coordinación Fiscal, que incluyen los conceptos y montos de las remuneraciones debidamente acreditadas para su pago. Gasto de operación destinado al desarrollo de las acciones asociadas con la planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, incluyendo la indígena, y de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas. El gasto de operación transferido a la SEP se deberá destinar a fortalecer las acciones antes referidas, para realizar las erogaciones comprendidas en los capítulos 2000, materiales y suministros, y 3000, servicios generales del clasificador. Los recursos para el gasto de operación solo podrán aplicarse en las escuelas públicas de educación básica y en las escuelas normales públicas de las entidades federativas. Con fundamento en lo citado por el artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo serán destinados a cubrir el pago de servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los estados que se encuentran registradas por la Secretaría de Educación Pública, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema de Información y Gestión Educativa, a que se refiere el artículo 12, fracción 10, de la Ley General de Educación, y para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con sus atribuciones, de acuerdo a lo citado por los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación, en donde destacan las atribuciones estatales siguientes: prestar servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, y especial, así como la normal y demás para la formación de maestros. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine. El FONE se distribuye entre las entidades federativas como apoyo económico complementario, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos plasmados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Los objetivos principales del FONE son los siguientes. Respecto si los recursos se han destinado o no a los objetivos del fondo, es de mencionar que, durante la auditoría practicada al ejercicio 2020, no se han tenido observaciones ni comentarios en relación a que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo no hayan sido destinados a los objetivos del fondo, toda vez que se encuentra en proceso.
En el último trimestre del ejercicio, se solicita la autorización presupuestal a la CEFIPLAN de la ampliación presupuestal para cubrir el cierre del ejercicio fiscal, aplicada por la Secretaría de Educación Pública con los recursos administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir el incremento salarial en el rubro de servicios personales. El recurso correspondiente a otros de gasto corriente, nómina subsidiada, no es cubierta en su totalidad con la aportación federal del FONE. El estado de Veracruz presenta una gran problemática en las zonas más marginadas a lo largo y ancho del territorio, por lo que se requiere cubrir las necesidades de la nueva escuela mexicana y contribuir a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que el diagnóstico que se realiza por parte de la Secretaría de Educación Popular identifica la situación de los servicios de educación básica de sostenimiento federalizado por entidad federativa respecto al superávit o déficit de plazas directivas y docentes, así como de apoyo y asistencia para la educación para cada tipo de servicio, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria que el Estado no tiene el recurso para abatir el déficit que se identifica. La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de su Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, lleva a cabo la elaboración del diagnóstico partiendo de la información estadística y de planeación educativa, por lo que existen documentos que de manera precisa muestran una fotografía de cómo se encuentran en el Estado a nivel educativo. Al inicio de la administración se encontró que una de las acciones prioritarias era el manejo del recurso humano. Para ello, se realizó el diagnóstico de los servicios educativos para los ciclos escolares 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, lo que permitió determinar las necesidades docentes que presentan los centros educativos en el Estado, con el propósito de conocer el estado que guardan las escuelas en Veracruz, por cuanto a recurso humano aplicado, lo que permite la planeación estratégica para la optimización y eficiencia del mismo. Con esta acción se busca la mejora en la toma de decisiones para la optimización de los recursos, bajo un esquema de justicia social. La Secretaría de Educación de Veracruz lleva a cabo un análisis de las necesidades educativas por nivel educativo, modalidad, región y tipo de sostenimiento, con el propósito de identificar y determinar el superávit y déficit que prevalece en la entidad. Se toman en consideración los aspectos siguientes. Cuadro diagnóstico 2020 muestra déficit o superávit de plazas por cada figura de las estructuras ocupacionales de los servicios de educación básica. Estructura ocupacional por escuela, que contiene la estadística de grupos, estimación y alumnos por escuela, desagregando las necesidades de recursos humanos para operar los servicios conforme a las estructuras ocupacionales vigentes. El hecho de que la Federación cubra el pago de nóminas correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, trajo consigo los siguientes beneficios para el Estado: eficiencia y transparencia en la utilización de los recursos, ahorro significativo para la hacienda pública, con la eliminación de la doble negociación salarial, el pago directo de terceros institucionales, eliminación de pagos irregulares, personal sindical, aviadores o no contemplados por las autoridades. Se mejoró la asignación presupuestal dentro de las entidades para disminuir las brechas de gasto educativo por alumno. Se implementó un sistema de administración de la nómina educativa, SANE, con información del Sistema de Información de Gestión Educativa. Se crearon plazas con base en los lineamientos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Durante el ejercicio 2020, no obstante que no se estaba preparado para enfrentar la emergencia sanitaria generada por la pandemia del SARS-CoV-2, la Secretaría de Educación de Veracruz implementó las medidas necesarias mediante el uso de las tecnologías y estrategias educativas como herramientas a distancia para que todo el personal docente y administrativo permanezcan laborando a través del home office o guardias escalonadas, con el fin de evitar el rezago educativo y continuar con la operatividad. Sin embargo,
A la fecha, sería aventurado hablar del rezago educativo, derivado de la cancelación provisional de clases presenciales en instituciones educativas, por las disposiciones implementadas por las autoridades sanitarias para evitar los contagios por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, tanto en el pasado ciclo escolar 2019-2020 como en el actual ciclo 2020-2021. Lo anterior dependerá de los estudios que en su momento realice la instancia responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. De acuerdo a lo señalado en el artículo 26, segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, en que se establece que la Federación apoyará a los estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el que de igual manera menciona que el Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, además de que establece que los gobiernos estatales, por conducto de su autoridad competente, reconocerán y proveerán lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales de los trabajadores. El 9 de diciembre de 2013 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con base en el decreto, se difundió el acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes, para lo cual se llevarán a cabo las etapas siguientes. El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en 2015, el cual fue creado en 1998, con su incorporación en el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de otorgar recursos a las entidades federativas para financiar el sistema educativo básico, fundamentalmente aquellos servicios educativos derivados en la descentralización de 1992. También es importante resaltar que, de acuerdo a las disposiciones específicas que deberán observar las entidades federativas para el registro de cada nómina, la Ley General de Educación menciona que, como parte del proceso de conciliaciones del CIGED, comprende el analítico de las plazas conciliadas, es decir, si las plazas con sus respectivas categorías no estuvieran dentro de la información conciliada, estas serían rechazadas por el CIGED. Cabe mencionar que la Secretaría de Educación de Veracruz no aplica a la Junta de Gobierno, por ser esta una figura que opera exclusivamente para los organismos públicos descentralizados. Las adquisiciones más relevantes realizadas en el año 2020 fueron cubrebocas, gel antibacterial, shampoo de manos, cloro hipoclorito, termómetros, consumible de cómputo, material de papelería y útiles de oficina, material de limpieza, líquido sanitizante, servicio de limpieza, servicio de mantenimiento de conservación, arrendamiento mensual de infraestructura tecnológica, servicio de fumigación, servicio de impresión y distribución de cuadernillos, suministro y aplicación de impermeabilizante en oficinas centrales, conservación y mantenimiento a instalaciones hidráulicas y sanitarias para 100 escuelas de educación básica federal, segundo paquete, contrato abierto para la prestación del servicio de suministro de agua purificada para las oficinas administrativas, servicio de impresión de 20.000 ejemplares del manual de filtro sanitario, aspersores de 5 y 7 litros, etc. Con lo anterior fue posible prevenir los contagios y la propagación del virus SARS-CoV-2 entre el personal que se encuentra laborando mediante guardias escalonadas, proporcionándole las mejores condiciones de seguridad e higiene. En la operación, control y reporte de los registros presupuestales del FONE, el principal impacto por motivo de la emergencia sanitaria es el atraso en la entrega de la información derivado de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 y acatando las disposiciones de sana distancia y confinamiento instruidas por las autoridades competentes. La Secretaría se encuentra operando con un poco de personal en la modalidad de guardias escalonadas y de trabajo en casa, lo que trajo consigo periodos de labores más prolongadas por las cargas de trabajo. Por cuanto hace a la evaluación y a la auditoría del fondo, durante el ejercicio 2020 se llevó a cabo la evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo,
Ramo General 33, Ejercicio Fiscal 2019, por la instancia técnica independiente, Universidad de Jalapa, siendo el 24 de enero de 2020 que se autorizó el Programa Anual de Evaluación 2020 de la Administración Pública Estatal de Ignacio de la Llave, tomo 2, evaluación de fondos federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el proceso de la evaluación del fondo se llevó a cabo en pleno desarrollo de la emergencia sanitaria, ante la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, motivo por el cual se pausó desde finales de marzo, con el compromiso de retomarla lo más pronto posible en beneficio de la conclusión en tiempo y forma del cronograma de ejecución del PAE 2020, tomo 2. Sin embargo, aplazando tiempos, transcurrieron más de 3 meses, tiempo en que, en promedio, se había ganado al presentar el programa con meses de anticipación, aunado a las medidas de confinamiento implementadas al interior de la Secretaría de Educación para mitigar la propagación de la epidemia entre el personal. Se implementaron guardias escalonadas y el programa Home Office, por lo cual, al haber menos personal laborando, se retrasó la entrega de la información por parte de las áreas responsables para el proceso de evaluación del fondo, así como para el proceso de fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación. Ante la falta de personal, las áreas enfrentaron el reto para atender los diversos requerimientos que se les presentaron a fin de continuar con la operatividad de la Secretaría y concluir con los objetivos programados en el ejercicio. El presupuesto aprobado y calendarizado del fondo está disponible a la sociedad en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 3 de enero de 2020, acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos y las entidades federativas la distribución y calendarización para la administración durante el ejercicio fiscal 2020 de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 participaciones a entidades federativas y de municipios y 33 aportaciones federales para las entidades federativas y municipios, de fecha 3 de enero 2020, por lo cual puede ser consultado en el link. En cuanto al manejo del fondo, este se encuentra publicado en la página de la Cefiplan. No hubo afectación presupuestaria por motivo de la pandemia, y los recursos fueron entregados en tiempo y forma de acuerdo al calendario de las administraciones publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 3 de enero de 2020, acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la administración durante el ejercicio fiscal 2020 de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 participaciones a entidades federativas y municipios y 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios, de fecha 3 de enero de 2020, lo cual puede ser consultado en el link. La presente gráfica muestra los momentos contables de los recursos del FONE 2020, en la cual se aprecia que el monto de los recursos aprobados a la Secretaría de Educación de Veracruz para el ejercicio 2020 fue por el importe de 29.109.70 miles de pesos y el monto del presupuesto modificado y ejercido fue por el importe de 29.709.29 miles de pesos. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el ejercicio 2020 le representaron a la Secretaría de Educación de Veracruz el 62.19% del total de los recursos asignados, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica. En el ejercicio 2020, comparado con el ejercicio 2019, se observa un incremento del 2.19% en el presupuesto asignado al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Es importante mencionar que el importe de 494.264.842 etiquetados como ingresos propios fue informado a la Secretaría de Educación de Veracruz dentro del importe del presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2020 mediante el oficio número SFP-0010-2020. Sin embargo, dicho aporte corresponde a los ingresos de los organismos públicos descentralizados de la Secretaría de Educación de Veracruz, que generan recursos propios y son regulados por el decreto por el que se concentran los fondos de los organismos públicos descentralizados en la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como las reglas de carácter general para la concentración de los fondos de los organismos descentralizados de la Administración Pública,
publicados en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 122, de fecha 27 de marzo, así como 273, de fecha 11 de julio de 2017. La eliminación o reducción del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo impactaría en la solvencia financiera del Gobierno del Estado para cumplir con los objetivos de prestar los servicios de educación pública inicial, básica, incluyendo la indígena, especial y la normal. Asimismo, en la prestación de los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones normativas que dicta la Secretaría de Educación Pública. La situación presupuestal no se vio afectada ante la pandemia, ya que no hubo disminución presupuestal y las administraciones llegaron en tiempo y forma, aplicándose en los objetivos del fondo. Durante el ejercicio 2020, no hubo subejercicio en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ministrados a la Secretaría de Educación de Veracruz. Durante el ejercicio 2020 se generaron rendimientos financieros por el importe de 13.887.93 en el rubro Otros de gasto corriente, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio, mismos que fueron utilizados para los objetivos del fondo. Durante el ejercicio 2020 se generaron rendimientos financieros en el rubro de gastos de operación por el importe 35.360.47, mismos que se devolvieron a la Secretaría de Finanzas y Planeación. A continuación, se muestra de manera gráfica el destino que la Secretaría de Educación de Veracruz le dio a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que le fueron autorizados y ministrados durante el ejercicio 2020. El monto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo aprobados y calendarizados para el ejercicio 2020 están disponibles a la sociedad en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 3 de enero de 2020. Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la administración durante el ejercicio fiscal 2020 de los recursos correspondientes a los ramos generales, 28 participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 aportaciones federales para las entidades federativas y municipios, de fecha 3 de enero de 2020, lo cual puede ser consultado en el link. En cuanto al manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, este se encuentra publicado en la página de la CEFIPLAN en el link. A continuación, se muestran los 11 indicadores federales y 87 indicadores estatales e institucionales, así como sus metas y grado de cumplimiento. Debido a la contingencia sanitaria por la alerta preventiva por el virus SARS-CoV-2, se suspendieron talleres, eventos, actividades docentes, se cerraron centros de trabajo, se presentaron problemas de conectividad por la falta de herramientas tecnológicas por parte de los responsables, se presentaron problemas de comunicación por el desconcierto y desaciertos, lo que ocasionó que en algunos indicadores existiera sobrecumplimiento, incumplimiento y cumplimiento de las metas programadas. En otros casos, se aperturaron programas que al momento de hacer la proyección de metas, ajuste de metas, no se tenían previstos. Durante el ejercicio fiscal 2020, la Auditoría Superior de la Federación realizó auditoría número 1292-DS-GF al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Cuenta Pública 2019. Derivado de la contingencia sanitaria por alerta preventiva por el virus SARS-CoV-2, la Auditoría Superior de la Federación, en fecha 20 de marzo de 2020, emitió el acuerdo por el que se suspendieron los plazos y términos legales en la Auditoría Superior de la Federación, como medida preventiva frente al coronavirus. Asimismo, en fecha 26 de junio de 2020, emitió el acuerdo por el cual se amplía la suspensión de los plazos y términos legales en la Auditoría Superior de la Federación, a que se refiere el diverso acuerdos publicado el 12 de junio de 2020, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y al estatus del semáforo epidemiológico activado con dicho motivo. Los resultados se dieron a conocer a la dependencia mediante el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, con observación, de fecha 17 de diciembre de 2020, determinándose 26 resultados, de los cuales 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe individual,
Los 8 resultados restantes generaron 8 pliegos de observaciones, mismos que se encuentran en proceso de atención para la posterior validación del ente fiscalizador. El Manual Específico de Procedimientos de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación de Veracruz, en su procedimiento 3.3, establece los procedimientos a cargo del Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control, consistentes en la notificación de inicio de auditorías, solicitud de información a las áreas para el desarrollo de las auditorías y para la solventación de observaciones de auditoría. Respecto a si en el ejercicio evaluado o en anteriores ha existido alguna sanción, inhabilitación, procedimiento, recomendación, cese de funciones u otra contra funcionarios públicos. Respecto al manejo del fondo, se informa que no se cuenta con lo solicitado, debido a que se trata de información fuera del ámbito de la competencia de esta Secretaría de Educación de Veracruz. El reporte de los recursos federales transferidos se encuentra normado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Derivado de dicha normatividad, los lineamientos de los RFT representan las disposiciones más detalladas, con la definición de competencias y criterios para formar sobre el destino, ejercicio y resultados de los RFT. El siguiente gráfico nos muestra la normativa aplicable para informar sobre el destino, ejercicio y resultados de los recursos federales transferidos. A continuación se presenta de manera gráfica el proceso del reporte del Sistema de Recursos Federales Transferidos. Proceso para la carga de los recursos federales transferidos en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Paso 1. Ingresar al Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ingresa al portal mediante el siguiente link. Paso 2. Seleccionar el año a reportar. Se ingresa con doble clic al ejercicio correspondiente. Paso 3. Elección del módulo a registrar. Se ingresa el módulo Ejercicio del gasto, el cual representa una breve descripción de cada uno de los módulos del ingresar al Sistema de Recursos Federales Transferidos. Descripción de los módulos del Sistema de Recursos Federales Transferidos. Paso 4. El módulo Ejercicio del gasto se inicia en captura, con la carga del ejercicio del gasto. Paso 5. Elección de plantilla a cargar. En esta ventana se descarga la plantilla en la que se capturan las cifras de los recursos federales. Paso 6. Carga de plantilla desde un archivo previamente elaborado en Excel, carga masiva. En esta ventana se hace la carga de la plantilla desde un archivo previamente elaborado en Excel. Una vez cargada la plantilla en la que se capturan las cifras de los recursos federales, se muestra la siguiente ventana. En esta imagen se puede observar el reporte del folio asignado a la carga realizada. Esta imagen muestra una vista previa del historial de cargas de plantillas e inicio de una nueva carga. Paso 7. Extracción de la información validada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. En esta ventana se realiza la extracción de la información validada del SRFT. Como parte final del proceso de carga, emite el reporte mediante el cual la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien funge como enlace del Estado ante la Federación, valida la información capturada. Cabe mencionar que en el Manual Específico de Organización de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal se encuentran establecidas las funciones y los responsables de la carga de la información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El seguimiento de los recursos federales en el Estado lo da la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto, y la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La carga de los indicadores educativos a través del Sistema de los Recursos Federales Transferidos se reportan de acuerdo al calendario estipulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y son revisados y validados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. El Sistema de los Recursos Federales Transferidos, en su operación, no presenta problemática alguna. En el portal de transparencia presupuestaria se cuenta con el link en el cual se tiene acceso a los tutoriales que permiten conocer y capacitarse en los procesos que se realizan en cada módulo. En materia de control interno, se elaboraron las políticas y lineamientos de seguridad que regulan las actividades relacionadas con el empleo y la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones
en operación de las distintas áreas que integran la Secretaría de Educación de Veracruz, mismos que se encuentran en proceso de revisión y autorización para su publicación. Asimismo, entre otras medidas de control que la Secretaría ha desarrollado para continuar realizando sus actividades sustanciales en materia de contratación, promoción, asignaciones de los diferentes roles, se encuentran diversos módulos en los cuales se llevan a cabo los siguientes procesos en línea. Proceso de asignación de plazas. Procesos de cambio de adscripción. Proceso de promoción vertical en educación básica. Proceso de promoción horizontal en educación básica. Proceso de admisión docente en educación básica. Proceso de selección para el otorgamiento de reconocimiento de becas comisión. Proceso online de recepción de bajas definitivas y licencias sin goce de sueldo. Dado el cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, que indica la publicación de los informes en los órganos locales oficiales de difusión para que se pongan a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, en la página, la cual se vincula con la página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la ciudadanía puede consultar el formato único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se informa de la aplicación de recursos federales. El formato único se refiere al registro de la información correspondiente a los avances físicos y financieros de los recursos que radica la Federación a los estados y municipios mediante el sistema de recursos federales transferidos. Asimismo, dentro del portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se cuenta con la página en la cual se tiene acceso a los informes trimestrales del gasto público, entre los que se encuentran los correspondientes a la Secretaría de Educación de Veracruz. Continuando con las acciones de transparencia, en el portal de la Secretaría de Educación de Veracruz, el link, se tiene acceso a las evaluaciones de los programas presupuestarios del ejercicio 2020 y las evaluaciones de los fondos federales correspondientes a los ejercicios 2013 a 2019. En el mes de marzo de 2020, en la antesala del Programa Anual de Evaluaciones, PAE 2020, en específico para la evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Ramo General 33 por el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación impartió el curso Evaluaciones del Ramo General 33 Federación, Estado. Cabe mencionar que la Secretaría de Finanzas y Planeación, dentro de su programa de profesionalización para el ejercicio 2021, tiene programados diversos cursos en materia del fondo. Del diagnóstico realizado al desempeño del fondo en el marco de las implicaciones derivadas de la contingencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2, se determinaron las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Derivado de la evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Programa Anual de Evaluación PAE 2020, Tomo 2, Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2019, fueron determinadas por la instancia técnica independiente encargada de la evaluación del fondo 15 recomendaciones, de las cuales 12 se convirtieron en proyectos de mejora. Asimismo, se encuentran publicados en el link y se relacionan a continuación. Cabe mencionar que mediante el oficio número CEF/OM/DSAE y C/0146/2020, de fecha 16 de marzo del presente año, se remitió a la Secretaría de Finanzas y Planeación el anexo cuarto, seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones externas, para dar cumplimiento al numeral 7, seguimiento de los proyectos de mejora del mecanismo para la elaboración y seguimiento de aspectos susceptibles de mejora en el sistema de seguimiento de proyectos de mejora para el bienestar. Las evidencias de su cumplimiento se encuentran publicadas en la página de Internet de la Secretaría de Educación, mismas que pueden ser consultadas en el link. La Contraloría General del Estado, a través del órgano interno de control de la Secretaría de Educación de Veracruz, es la instancia que, de acuerdo a sus facultades, determinará el seguimiento correspondiente. Entre las buenas prácticas o acciones de éxito implementadas por la Secretaría como medida para concluir el ejercicio fiscal, que contribuyeron al logro de los objetivos aún con la adversidad derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2, se implementaron estrategias educativas a través de herramientas a distancia para que todo el personal docente y administrativo permanecieran activos laboralmente a través del home office o guardias escalonadas.
con el fin de evitar rezago educativo y que se viera interrumpida su operatividad. Asimismo, se habilitaron correos electrónicos y líneas telefónicas para dar atención a los diferentes trámites, constancia de sueldos y salarios, incorporación o cambio de cuenta bancaria, informe de pago, pago en demasía, reclamo de pago, reexpedición de pago, etc. Por otra parte, con el fin de continuar con la operatividad de la Secretaría y cumplir con los objetivos del fondo, se implementaron diferentes medios de comunicación y herramientas tecnológicas que se describen en los siguientes micrositios. Estrategia de comunicación. MICEF. Descarga de boletas electrónicas. Clases desde casa. Google para la educación. CEF Director. Repositorio de recursos docentes. Cuentas institucionales MCEF. Elaboración de 20 cápsulas televisivas, Proyecto E. Elaboración de 20 cápsulas televisivas, Proyecto E, temporada 2. Elaboración del cuadernillo, Proyecto E, guía de apoyo, primera temporada. Conferencia Leer en los tiempos del meme, impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Producción de 182 clases de español para radio. Producción de 15 clases remediales de español para radio. Elaboración del cuadernillo Lengua Materna en Español, cuadernillo de trabajo, primer bloque. Elaboración del manual para madres y padres de familia, guía de acompañamiento. Manual para madres y padres de familia, guía de acompañamiento, versión náhuatl. Elaboración de infografías. Acciones para la prevención del COVID-19 en las comunidades escolares. A consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, se ha presentado escasez y alza en los precios de los productos para limpieza y para la sanitización, así como en los insumos destinados para la conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Cabe mencionar que a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, COVID-19, la forma de manejar el fondo no cambiaría, aun con el impacto que se tiene en las cargas de trabajo por las medidas de aislamiento, en el cual se trabajó con guardias escalonadas y trabajo desde casa. Se ha logrado cumplir con los objetivos del fondo. Presupuestalmente no hay impacto, no hubo reducciones del presupuesto autorizado y fue aplicado en los objetivos del fondo. La Secretaría de Educación de Veracruz, a fin de hacer frente a los retos durante la emergencia sanitaria derivada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, deberá de continuar realizando sus operaciones con las medidas y protocolos necesarios para la prevención y control del contagio entre su personal. Asimismo, deberá continuar implementando los mecanismos que contribuyan a seguir operando funcionalmente para cumplir con los objetivos del fondo. Entre los principales retos que se presentan en la operación del fondo en 2021, a raíz de la emergencia sanitaria derivada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, se encuentran los siguientes. Con el fin de dotar a todas las áreas de la Secretaría de insumos y equipos materiales necesarios para continuar con la operación, deberá de llevar a cabo acciones que contribuyan a cumplir en tiempo y forma con el programa anual de adquisiciones. A fin de proteger la salud del personal que se encuentra trabajando en la modalidad de guardias escalonadas y mantener la operatividad de la Secretaría, se deberá continuar con los protocolos para la implementación de medidas sanitarias para minimizar y prevenir el riesgo de contagios por SARS-CoV-2 entre los servidores públicos y la sociedad que acude a realizar trámites o prestar servicios. Los funcionarios de la Secretaría de Educación se encuentran apoyando en todo momento la operación, manejo, control y reporte del fondo, con el fin de que los recursos sean aplicados a los objetivos del fondo y cuidando que sean ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.